RCR, la red que comunica y une al Perú. Y recientemente el gobierno promulgó un decreto supremo, el 214-2019, Economía y Finanzas, donde regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del sector público no financiero, ¿no? Y que estas están bajo el ámbito de lo que se conoce como FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ¿no? La misma norma, el mismo decreto, fija una participación de al menos el 30% de las acciones con el derecho a voto del capital social, estando facultado de vender hasta el 100% de las empresas, ¿no? Frente a esta norma, el Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL, SUTESAL, a nivel nacional, considera que el decreto va en contra del uso de agua como derecho fundamental y como bien público, ¿no? Para conversar sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad el señor Roy Arce, el secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL, ¿no? Y queremos justamente conversar acerca de los alcances que tiene este decreto supremo y también un poco conocer por qué SEDAPAL y SUTESAL consideran que este decreto es lesivo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Primero que nada, gracias por el espacio. Y efectivamente, nosotros estamos ya haciendo mediático las intenciones nuevamente del Ejecutivo de privatizar empresas estratégicas del Estado, porque no solamente estamos hablando de SEDAPAL, como bien ya lo has dicho, en estos momentos ellos acaban de publicar el día 17 un decreto supremo en la cual regulan la participación privada dentro de estas empresas estratégicas. ¿Eso qué quiere decir? Que como mínimo pueden participar desde un 30% y se puede ampliar hasta un 100%, dependiendo la decisión del privado, dependiendo de la empresa a la cual quiera participar. Pero no solamente es la venta de acciones, sino esas acciones tienen derecho a voz y voto. ¿Eso qué quiere decir? Asiento en el directorio. Efectivamente. Con eso prácticamente ya están asegurando su participación en el directorio. Y ya sabemos... Pero esto es porcentual, ¿no? Claro, pero si ya hablamos de un 30%, por ejemplo, en el caso de SEDAPAL, en SEDAPAL son 6 directores. Si habláramos solamente de una venta del 30%, ya estarían asegurándose dos directores dentro de toda la plana de directores de SEDAPAL. Y con eso ya pueden hacer una toma de decisiones como incremento de tarifas, detener ciertos proyectos que de repente no son rentables para ellos, porque hay que recordar que el privado entra prácticamente a ganar, no va a entrar a simplemente cumplir ciertos lineamientos. ¿Cuál es la argumentación de esta norma? ¿Inyectar capitales a las empresas públicas? Esto de aquí tiene toda una secuencia. Si recordamos, el 31 de diciembre del año pasado se promueve la ley, un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la 345. Claro, que presentó el presidente en el CADE y se promulgó en diciembre del año pasado. Exacto, y dentro de esos tiene 9 objetivos, de los cuales hay 2 puntuales. El primer, en este caso que va enlazado a este tema, es el objetivo número 1, que habla de todo lo que es el tema de infraestructura, en el cual se promueve los asocios públicos privados efectivamente dentro de lo que es el Estado. Y entre uno de ellos es lo que es el tema de saneamiento. Posterior a ello, la CONFIEP presenta su agenda país en la última semana de junio, primera semana de julio, donde incluso su presidenta, María Isabel León, promueve e indica de que sería rentable o sería para un tema de inyectar la economía, justamente promover la inversión privada en todas estas empresas del Estado. Y una de ellas definitivamente debería ser SEDAPAL, ¿no? Eso fue la última semana de junio, primera semana de julio. Y curiosamente, el día 13 de julio se promulga esta ley, el decreto supremo, 214, en donde efectivamente se promueve o se reglamenta ya la participación, es decir, solamente ahorita faltaría el reglamento por cada entidad para lo que es la venta de acciones. Pero eso es muy preocupante, porque como ya lo mencionamos, son empresas estratégicas del Estado. Si revisamos la relación de las empresas no financieras, tenemos dentro de electricidad está Electronorte, Electrosur y Electrocentro, que son prácticamente las pocas compañías de electricidad que quedan dentro del Estado
que dan cierto porcentaje de electricidad o de energía, ya sabemos, a Luz del Norte, a el del Sur y el Norte. Y de alguna manera de eso se regulan las tarifas. Pero si esto pasa a manos del privado, está clarísimo que con eso ya se incrementaría. Ahora, por el lado de los trabajadores, por el lado de Sedapal, de Sutesal, ya hay un pronunciamiento. ¿Hay al momento alguna posición del directorio actual de Sedapal? Ese es otro tema. Ya incluso en anteriores reuniones o entrevistas que hemos tenido con ustedes, cuando hubo el tema del desenlace que hubo en San Juan del Lurigancho, la emergencia, nosotros denunciamos que no estábamos de acuerdo con la participación de ciertos directores. Y si ustedes revisan un poco, actualmente el presidente del directorio de Sedapal es Francisco Dumler. Y como ya sabemos, él fue ministro de Vivienda en la época de Ollantumala, cuando se quiso también privatizar Sedapal, y es más, se quiso entregar mediante iniciativas privadas y partir Sedapal en 3 partes, norte, centro y sur, y se quería entregar una de ellas a Odebrecht, y ya sabemos cómo terminó Odebrecht con el tema de los actos de corrupción a nivel nacional. Ahora, otra argumentación que se explica es que esta nueva inyección, este nuevo paquete accionario que podrían tomar el privado, permitiría modernizar las empresas. ¿Ustedes cómo analizan esto? Si nosotros revisamos los resultados este último año, en el 2018, las empresas eléctricas que acabamos de mencionar, el Electronorte, el Electrosur y el Electrocentro, han dado utilidades de 600 millones al Estado. Y Sedapal ha dado 300 millones. No podemos decir de que estas empresas son perfectas y que están trabajando al 100%. Es cierto, pero en el terreno de la modernización. En el tema de la modernización, lo que pasa es que nosotros no estamos en contra de la participación privada, pero hay cosas, por ejemplo, que sí podían participar o invertir, lo que es el tema de mantenimiento. ¿Cómo participación de los privados en todo caso? En el caso de Sedapal, yo no sé por qué se cuestiona mucho el tema de lo que es el tema de la participación privada, cuando actualmente ya sabemos que el 70% de actividades operativas en Sedapal ya son tercerizadas, y ya sabemos los resultados de ese tema. Tenemos empresas que no están trabajando al 100%, trabajadores que están en la calle que no tienen con sus implementos de seguridad y no cumplen con sus obras al 100%. A veces vemos calles, no solamente por tema de Sedapal, por otras compañías incluso que ya son privadas, que rompen pistas y veredas y se encuentran las zanjas, no están cubiertas o no son asfaltadas. Entonces, ese argut de que el privado es mejor que el Estado no es real, no funciona. Entonces, nosotros acá lo que estamos viendo claro que existe un direccionamiento por parte del Ejecutivo de entregar lo poco que queda del Estado al privado, con la finalidad de que ellos puedan incrementar sus utilidades, como ya lo acabamos de mencionar. Otra empresa, por ejemplo, y lo podemos revisar, están pretendiendo que entre el sector privado en ENACO. ENACO es ahorita la empresa del Estado, que es el tema de la coca y sus derivados. Y ahí estamos hablando de todo lo que es el tema farmacéutico. Entonces, si ahorita ya las medicinas tienen un costo recontra elevado. Ahí es un tema discutible en el tema de NACO, ¿no? Porque en algún momento nosotros hemos tomado conocimiento y también por el trabajo profesional, si bien es cierto, ¿no? Esta es una empresa que tiene un ámbito en cuanto a la producción de hoja de coca, pero también es conocido que no necesariamente toda la hoja de coca se produce la copia ENACO, ¿no? Entonces hay una producción que es totalmente clandestina y se deriva a otras actividades que son de carácter ilícito, ¿no? No, le planteaba esto porque si bien es cierto, o sea, el reclamo que ustedes están haciendo, entendemos, ya lo están sometiendo a la opinión pública. Ahora, ¿de qué manera consideran ustedes que se tendría que iniciar un proceso de modernización en Sedapal? Si es que no están de acuerdo con que ingrese un accionariado privado en un porcentaje, ¿de qué manera se podría hacer un cambio, no solamente en Sedapal, sino en todas aquellas empresas que se dedican justamente a administrar servicios de agua y alcantarillado en diversos puntos del país, que en su mayoría están en una situación de falencia? Bueno, esto es para nosotros es muy simple. Y ha venido todo un tema, diríamos nosotros, de estrategia que ha venido realizando el Ejecutivo.
Primero que nada, recordemos, y como ya lo indicó usted al inicio, en el año 2017 el derecho al agua ya se incorporó en la Constitución. Y este tema de que ingrese el sector privado a Sedapal es inconstitucional. Empecemos por ahí. Ya estamos haciendo las medidas, iniciativas legislativas con algunos congresistas que nos están apoyando, uno de ellos Dagmar, con el cual se va a trabajar, pero eso definitivamente va a tomar su tiempo, no es algo inmediato. Posterior a ello, estamos nosotros haciendo las diferentes coordinaciones con las unidades vecinales y también los pobladores de lo que acabamos de mencionar, de aquellos proyectos que se vienen. Tenemos proyectos de más de 20 años, 40 años que se vienen relegando por uno u otro motivo, que son de repente litigios de terrenos, problemas judiciales con las mismas contratistas por incumplimiento de contratos, pero lo que tenemos que hacer acá, clarísimo, es que esto no solamente es competencia de Sedapal, es competencia del Ministerio de Vivienda. El año pasado, el Ministerio de Vivienda recortó todos los recursos a Sedapal por declararla supuestamente incompetente en el tema del desarrollo de los proyectos, y se llevó más de 110 proyectos para desarrollarlos ellos. Y igualito han tenido el mismo problema, no han podido desarrollarlo, no han llegado ni al 18% de cumplimiento. Entonces nosotros diríamos, el Ministerio de Vivienda también es ineficiente y también habría que privatizarlo. El tema es de que acá debería hacerse un plan nacional, así como se declara en emergencias muchas cosas, declarar en emergencia lo que es el sector saneamiento, porque, ojo, el problema del agua es a nivel nacional. Claro que y sí. la OTAS ya ha intervenido casi todas las provincias. ¿Y qué ha hecho OTAS durante todo el año 2018? Y con inyección de financieras del Estado. Pero allí, o sea, no es el caso de Sedapal, que es una empresa que tiene flujo en azul, pero en provincias, en el interior del país, y esto nosotros lo conocemos muy de cerca, la situación es totalmente distinta. Hay algunas empresas prestadoras de servicios que sí tienen en realidad un manejo óptimo, ¿no? El caso de Cajamarca, por ponerlo, pero también con apoyo privado, porque hay apuesta privada ahí, pero digamos con apoyo colateral privado. Pero hay otras entidades que sí tienen flujos negativos, ¿no? Ah, bueno, eso sí, y eso ha habido todo un análisis, y ha habido de repente una mala administración de algunos municipios o municipalidades. O eso le digo, o sea, con eso no queremos direccionar el tema o engañar a la gente. No, además es entendible lo que ustedes reclaman, ¿no? Ahora, y en aras justamente de transparentar, ¿no? ¿Qué acciones van a tomar hacia adelante? Como ya lo indicamos, iniciativas legislativas, estamos ya coordinando y organizando a las poblaciones, porque definitivamente si ahorita no se está trabajando para que la ampliación y la cobertura al 100% de lo que es el agua y saneamiento, cuando entre el privado esto no se va a hacer. Definitivamente, ¿por qué lo decimos y por qué lo alertamos? Dentro de este decreto supremo, dentro del reglamento, se menciona de que se va a hacer la transferencia o la suscripción de las acciones con derecho a voz y voto. Cuando hablamos de suscripción es de un paquete de acciones, pongamos, de 100 millones. Ellos dan una parte de esos 100 millones, es decir, 20 millones, y a la larga, en un plazo, en un contrato determinado de 15 o 20 años, ellos van a pagar esa diferencia. Y obviamente cuando entre el privado, lo primero que va a hacer es, obviamente, solicitar un sinceramiento de las tarifas de agua. Recordemos que actualmente existe un subsidio en las tarifas de agua. Entonces, sobre ese argumento de querer cumplir mayores proyectos, ese va a ser la función de ellos, de querer supuestamente una inyección, porque ellos directamente no van a tener la capacidad de poder dar más de 100.000 millones de soles o la cantidad de dinero necesaria para cumplir esos proyectos. Y ya tenemos un caso similar en Tumbes sobre el tema de la participación privada. Ya entraron como más de 3 concesiones privadas, argentinas, uruguayas, y eso no se llevó a cabo. O se ha declarado en emergencia hace unas semanas, claro, Tumbes, y se ha quedado sin agua 30 días. Imagínense Lima sin agua 30 días, por un tema de querer, para nosotros es un tema de esto no es un juego, no es una prueba. Acá lo que hay que hacer, como indico, que el Ministerio de Vivienda cumpla su rol de entregar las partidas necesarias, ¿no?
y si hay que hacer un remodelamiento de la gestión de Sedapal, nosotros estamos abiertos a eso. O sea, tiene que haber, sí, efectivamente, existen casos de corrupción, no lo negamos, dentro del mismo Ministerio de Vivienda, dentro del mismo Sedapal, porque normalmente siempre vienen cambio de gobierno, cambio de directores, cambio de gerencias, y eso trae obviamente un retraso. Al igual como se pide Sedapal, yo creo que también esta reingeniería se requiere en un conjunto de empresas a nivel nacional, ¿no? Correcto. O sea, porque si bien es cierto, hay que reconocer, hay empresas que tienen flujos positivos, pero hay otras que tienen serios problemas, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que todo este tipo, el tema también es que todo este tipo de decisiones, lo más extraño es que se está haciendo a espaldas de la población, a espaldas justamente de las personas que saben mucho de este tema. ¿Por qué no se hace una mesa de trabajo ejecutivo, ingenieros, Ministerio de Vivienda, personal de Sedapal y sobre todo el público que es el usuario de estas empresas estratégicas, ¿no? Miren, sin lugar a dudas este es un tema de debate y sobre todo lo más importante es que empiece la discusión, de eso se trata, y para que la opinión pública conozca en esencia, uno, los alcances de este decreto supremo y también cuáles son las proyecciones de las empresas. Yo le agradezco la amabilidad al señor Roy Arce, secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, por compartir esta invitación de RCA. Más bien, gracias a ustedes por el espacio y los invitamos 25. Va a haber una movilización justamente organizada por la CGTP y todas las organizaciones sindicales, incluidas nosotros. Va a haber una movilización a partir de las 5 de la tarde, en la cual vamos a dar un primer paso, en este caso, o continuar con las señales de protesta en contra de todos estos decretos, tanto de la 345 como la 214. RCR, la red que comunica y une al Perú.